Buenas chicos, mi nombre es Esther y soy profesora de Geografía, Historia y Arte. Os presento mi canal de YouTube, El Ministerio del Arte. Al igual que en la serie del Ministerio del Tiempo existen puertas que nos trasladan a distintos momentos históricos, mis vídeos se van a convertir en esas puertas a través de las cuales podréis acceder a los contenidos relacionados con el arte que iremos desarrollando a lo largo del curso escolar. Por tanto, viajaremos al gótico, al renacimiento o al barroco, y también conoceremos artistas como Miguel Ángel, Caravaggio, Velázquez o Picasso. ¿Preparados? Porque comenzamos nuestro viaje. La clase de hoy está enfocada a analizar los tipos de perspectiva pictórica que existen y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia del arte. Pero lo primero de todo, ¿sabéis qué es la perspectiva? La palabra perspectiva proviene del latín perspicere, que significa comprobar, examinar, ver con claridad u observar atentamente, y se emplea para definir la representación de objetos tridimensionales sobre una superficie bidimensional, como la de los lienzos o muros, de manera que las proporciones entre lo que queda representado y los objetos reales coincidan. Por lo tanto, el principal problema que han tenido los pintores a lo largo de la historia ha sido el siguiente: cómo conseguir dar la ilusión de profundidad en un cuadro cuando la realidad tiene 3 dimensiones, pero en un lienzo solo hay 2. La respuesta a esta pregunta es fácil: mediante el engaño a nuestro sentido de la vista. Nuestros ojos no son infalibles, más bien es fácil distraerlos y hacerles ver efectos engañosos. Vamos al grano. ¿Cuáles son los engaños necesarios para lograr la tridimensionalidad en un plano? Pues aquí los tenéis. Primero, perspectiva lineal. El cuadro se estructura como si mirásemos una pirámide desde dentro de su base. Vemos así un punto de fuga imaginario al fondo sobre el que convergen una serie de líneas de fuga, a veces imaginarias y a veces reales, como pavimentos, techos, personajes, etc. Segundo, perspectiva menguante. A medida que aumenta la distancia, disminuye la nitidez. Los contornos se van haciendo borrosos y desdibujados, al igual que ocurre en la realidad. Tercero, perspectiva de color. En este caso, cuanto más lejos aparece representado un objeto, más tenues son sus colores. A la perspectiva que toma en consideración estas 3 citadas se la suele conocer como perspectiva aérea. Además de estas 3 perspectivas generales, hay otros recursos añadidos para subrayar esa tridimensionalidad, como por ejemplo el punto de vista alto, lo que se conoce como perspectiva caballera, que aumenta el campo visual y por tanto la sensación de profundidad. También la alternancia de plano iluminado y otros en penumbra, o un fondo ilimitado e infinito, o disminuir el tamaño de los objetos progresivamente según se alejan del espectador. Este es el momento de haceros un breve recorrido por la historia del arte, para conocer cómo se consiguen los logros en cuestión de perspectiva. Comenzamos por la prehistoria. Que se han colado los picapiedras. A ver, centrémonos. En el arte prehistórico, las figuras y animales aparecen sin orden en las paredes de la cueva y en 2 dimensiones. Uno de los ejemplos más significativos es la cueva de Altamira, considerada como la capilla Sixtina del arte paleolítico. En ella se llevó a cabo un intento primitivo de perspectiva al pintar los bisontes sobre los salientes rocosos de las paredes, ganando las imágenes en volumen. Por otro lado, en los dibujos compositivos egipcios se llevó a cabo lo que se conoce como perspectiva jerárquica, teológica o vertical. Esta consiste en representar más altas o grandes las personas o temas más relevantes y más pequeñas las menos importantes. Este tipo de perspectiva será el usado durante la Edad Media. Así, en el gótico se elabora una jerarquización. Los personajes son más grandes cuanto mayor es su significado, como el caso de Jesucristo, la Virgen o algún santo. Un ejemplo de este tipo de perspectiva lo tenemos en la obra del retablo de San Cristóbal. La figura más importante es la más grande, en este caso el gigante San Cristóbal. No existe sensación de profundidad en la obra y las figuras están representadas en una superficie plana. Por otro lado, los colores no poseen gradación ni se reflejan efectos lumínicos. De este modo discurrió la historiografía del arte, con intentos de proyecciones en dibujos con líneas paralelas, pero sin puntos de fuga, y siempre tratando de reflejar las distancias y tamaños de personas y cosas, en tentativas cada vez más numerosas
pero sin basarse en una teoría sistemática ni científica. De este modo se llega en Italia al Renacimiento. El 400 es uno de los periodos más importantes del panorama artístico europeo, pudiendo considerarse como una primera fase del Renacimiento pleno. Desde un punto de vista ideológico, el Renacimiento supuso la recuperación de la antigüedad, la desaparición de lo medieval, teniendo en esta evolución una influencia decisiva el humanismo, nueva corriente de pensamiento que valoró notablemente el arte clásico, griego y romano. Será durante el Renacimiento cuando los pintores florentinos comiencen a investigar en serio la perspectiva como una ciencia, con sus leyes y sus principios matemáticos. Genios como Mantegna, Ghiberti, Masaccio, entre otros, establecieron ciertos principios para reproducir la distancia. Estos principios fueron posteriormente perfeccionados por Leonardo, Miguel Ángel, Giorgione o Rafael Sanzio. El artista al que se puede considerar predecesor del Renacimiento italiano fue el pintor gótico Giotto di Bondone, que comenzó a dotar de tridimensionalidad a su obra, aunque de forma intuitiva. Como observamos en sus pinturas, trabaja con escenas enmarcadas en ambientes arquitectónicos para dar más realismo a los relatos representados, y para ello utiliza la perspectiva caballera en muchas ocasiones, o principios de perspectivas cónicas muy planas. Pero os estaréis preguntando, ¿qué es la perspectiva cónica? Pues serán los arquitectos italianos Alberti y Brunelleschi a quienes se le atribuye la invención de la perspectiva cónica lineal en la pintura, aplicando las leyes de la geometría al problema de representar la realidad de 3 dimensiones en un plano bidimensional. El espectador se sitúa frente a una escena, con un plano vertical que se interpone entre la realidad y su visión. En este plano se produce la imagen tal y como la percibe nuestro ojo. Las rectas que son perpendiculares al espectador parecen juntarse todas en un único punto en el horizonte, que se llama punto de fuga. Se considera que el horizonte está a la altura del espectador, tal como vemos en La ciudad ideal de Laurana o La flagelación de la Francesca. Autores como Frangelico, Guardi, Botticelli, Uccello, Perugino aplican la perspectiva cónica central, es decir, con un solo punto de fuga. Sin embargo, será Masaccio el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica desarrolladas por Brunelleschi. En su obra de la Trinidad, para conseguir este espacio fingido, el pintor ha colocado a los personajes en distintos escalones junto con un fondo compuesto por una arquitectura clásica, que además de tener un carácter iconográfico, el Arco del Triunfo, como Triunfo de Cristo sobre la muerte, permite realizar una serie de líneas de fuga por medio de sus casetones, que coinciden con el punto de fuga y también con el eje de la composición, es decir, la misma Trinidad. Uno de los mejores escorzos del Renacimiento italiano lo tenemos en la Lamentación sobre el Cristo muerto de Mantegna. La escena muestra a Cristo muerto tendido sobre una losa de mármol de forma casi perpendicular al espectador, en uno de los escorzos más enérgicos de la historia de la pintura, donde se acentúa el dramatismo en la imagen de la figura de Cristo por su violenta perspectiva y la distorsión de sus detalles anatómicos, en especial el tórax. Como vemos, estos son tan solo algunos ejemplos de cómo los pintores intentaban conseguir un espacio ilusorio, aunque este sistema seguía teniendo sus fallos. No será hasta la llegada de Leonardo da Vinci que la representación de la realidad sobre una superficie bidimensional mejore notablemente. Leonardo, que aplicó la perspectiva cónica central en su Última Cena, contribuye a perfeccionar esta técnica. ¿Que cómo lo consigue? Haciendo que la cabeza de Cristo sea el punto de fuga y que el resto de la escena pictórica continúe visualmente en las paredes del refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán. Para perfeccionar la técnica, Leonardo se basó en su experiencia visual. Él entendía que el espacio aparecía falseado por varios motivos. Uno de ellos es que las pinturas estaban situadas por encima del espectador, con lo que no permitían crear la ilusión de que el suelo o las paredes continuasen las reales. Por ejemplo, en la escuela de Atenas de Rafael, el espectador está bastante más abajo del suelo del cuadro, por tanto su vista no puede creer que el suelo del fresco sea la continuación del que está pisando. Otro de los motivos
es que los humanos tenemos una visión estereoscópica, es decir, dos ojos, mientras que la perspectiva cónica basa todo el sistema en un solo punto, lo que aplana las figuras. Además, nuestros ojos se mueven dentro de la órbita, con lo que nuestro punto de vista no está casi nunca fijo. Para paliar estos defectos, Leonardo, tras la contemplación de la naturaleza, se dio cuenta de que a medida que se alejan, los objetos no solamente disminuyen, sino que sus contornos quedan menos nítidos. De esta forma inventó el esfumato, una técnica pictórica consistente en difuminar los contornos para integrarlos en el fondo, en vez de recortarlos. Pero además observó que cuanto más lejos estaban los objetos, más azulado se veía el paisaje. Es decir, que si vemos unas montañas en la lejanía, se percibe el contorno difuso y más bien azul. En obras como Santa Ana, la Virgen y el Niño o la Virgen de las Rocas, Leonardo aplicó esta técnica, difuminando las rocas del fondo y pintándolas en tonos azul grisáceos, cada vez más claros según se alejan. A partir de este momento, todos los conocimientos sobre perspectiva se pusieron en bandeja para que el resto de pintores investigaran y practicaran en su obra. De este modo, la idea común era pintar el aire en los cuadros, y ejemplos como La Tempestad de Giorgione pone de manifiesto el magnífico estudio de la técnica que hay detrás de esta obra. Otros, como Caravaggio o José de Rivera, usarán los contrastes lumínicos y distintos puntos de fuga para introducir al espectador en el cuadro y crear el movimiento e inestabilidad propio del barroco. Pero entonces llegó él. Estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñar al tonto cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa. La verdad es que me quedo de puta madre. Pues sí, Velázquez, la verdad es que te ha quedado una obra maestra. Conocidas son sus obras como La vieja friendo huevos, La rendición de Breda, La Venus del espejo, La hilandera o Villa Medici. Pero es en Las Meninas donde el pintor sevillano alcanza cotas de perfección. ¿Qué es lo que tiene este cuadro para ser considerado una obra maestra? Pues su importancia radica en algo realmente fácil y sencillo. Y es que Velázquez consiguió pintar lo único que no se ve, algo que todos los pintores buscaban y solo él consiguió. Velázquez pintó el aire. Sí, chicos, el aire. Y os preguntaréis, ¿y eso cómo? Descubrió que para pintar el aire el secreto está en la luz. Si observamos el cuadro detenidamente, existen 4 puntos de luz. El primero de ellos desde el espectador, que lanza la luz hacia el fondo, pero como las meninas están delante, la luz pierde fuerza pronto. El segundo, y la clave del cuadro, es la puerta abierta al fondo, que crea una luz que también decae al llegar al centro de la habitación, ya que sale de una pequeña puerta. Esos 2 puntos de luz, fondo y primer plano, al decaer en el centro crean la ilusión del espacio intermedio. Es magistral, ¿verdad? Y a esto hay que añadirle la luz de los ventanales laterales y el espejo con los reyes, que funciona como otro punto de luz, más débil pero todo suma. La idea de Velázquez fue repetir luz, sombra, luz, creando como una especie de ola de luz de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y viceversa. De este modo, no solo tenemos en el cuadro primer plano y fondo, sino que crea el espacio intermedio, es decir, está el aire. El engaño a nuestra vista se completa pintando suelo y techo, y también pintando borroso el fondo. Verdaderamente, el efecto de realidad es tal que nos parece posible andar entre los personajes y respirar el aire que respiran. Las Meninas es una de las últimas obras de Velázquez antes de morir y el resultado de toda una vida pintando. Es posiblemente el cuadro más admirado e investigado de la historia y del que más se ha escrito, pero queridos alumnos, tenemos que reconocer que es un poco soso. No hay acción, no hay una historia, no hay caballos, no hay batalla. Sin embargo, es una obra maestra por motivos técnicos y pictóricos nunca superados, y ese es el secreto de su éxito. En resumen, hemos visto cómo los pintores han usado diferentes técnicas y métodos para representar la tridimensionalidad sobre un lienzo. La evolución de la perspectiva ha sido una historia de ensayo y error, desde épocas primitivas como el Paleolítico, pasando por el Románico, el Gótico, hasta la llegada del Renacimiento y la aparición de la perspectiva científica. Por tanto,
Espero que os haya quedado claro cuáles son los tipos de perspectiva que se han usado en la historia del arte y por qué Velázquez es realmente un genio de la pintura a nivel mundial. Adiós, hasta la próxima.